Continuamos resolviendo el examen de mesa en la materia de cálculo 1. Ahora resolveremos el ejercicio número 2 en el que nos piden interpretar la derivada de esta función en x igual a 1. He anotado aquí las reglas o llamadas también fórmulas de derivación que necesitaremos para resolver este ejercicio. Pónganle pausa al video y así pueden copiar estas 6 fórmulas o también pueden descargar la fotografía de estas fórmulas en la descripción de este video. Bueno, vemos que nuestra función está compuesta por una multiplicación. Aquí se multiplica e por el logaritmo natural. Por tanto, necesitamos la fórmula de una multiplicación. La derivada de esta función f es igual a la derivada de g por h más g sin derivar por la derivada de h. También vemos que está compuesta por e. Esta es una función exponencial. Su exponente es 1 menos x al cuadrado. Por tanto, también necesitaremos la fórmula de esa función exponencial e. Su derivada es igual a la misma función exponencial. Tal como la vemos, la volvemos a copiar. Pero aparte de eso debemos multiplicarlo por la derivada del exponente. Ahí vemos que tiene una comilla. Vemos que también tenemos el logaritmo natural de una función. Por tanto, también necesitamos la fórmula del logaritmo natural que tiene como argumento otra función, g en este caso. Entonces, su derivada de f será igual a la derivada del argumento, ahí tiene la comilla esta función g, sobre ese mismo argumento sin derivar. Luego tenemos una división. Fíjense que aquí hay una división de dos funciones. Por tanto, también necesitaremos la fórmula de la derivada de una división. Esto será igual a la derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar multiplicado por la derivada del denominador. Las derivadas tienen una comilla que los identifica. Y todo eso dividido entre ese mismo denominador, pero elevado al cuadrado. Vemos de igual manera que aquí en este numerador tenemos una función exponencial. Y este no es e, es un número 3. Por tanto, necesitaremos la fórmula de una función exponencial. Aquí tenemos generalizando a esa constante con una letra a, que tiene como exponente una función g. Entonces su derivada será igual a esa misma función exponencial, tal como está aquí, la volvemos a anotar, pero aparte debemos multiplicar por la derivada de ese exponente. Ahí le ponemos la comilla a esa función g, que es el exponente de a. Y aparte también tendremos que multiplicar por el logaritmo natural de la base, que es a. Vemos también que en el denominador tenemos una raíz cuadrada, por tanto necesitamos la fórmula de una función de la raíz cuadrada de otra función que es g. Entonces su derivada de f es igual a la derivada de esa función que está dentro de la raíz cuadrada, por eso tiene la comilla, dividido entre 2 multiplicado por esa misma raíz cuadrada. Con esta explicación de las fórmulas, entonces vamos a proceder a derivar esta función. Para ello tendré que borrar estas 6 fórmulas. Entonces procederemos a derivar esta función f, para lo cual le pondremos la comilla que identifica a la primera derivada. Eso será igual, vemos que aquí tenemos una multiplicación de dos funciones. Para ello utilizaremos la primera fórmula que anotamos a un principio, la derivada de una multiplicación. Aquí tenemos que derivar la primera función, que es e. La derivada de e es la misma e con su propio exponente, 1 menos x al cuadrado, pero aparte tendremos que multiplicarle por la derivada de ese exponente. La derivada de 1 es 0. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Y luego tendremos que multiplicarle por la segunda función sin derivar. En este caso la segunda función es el logaritmo natural. Entonces volvemos a copiar logaritmo natural
de 2x menos 1. Ese es el argumento del logaritmo, 2x menos 1. Según la fórmula de la derivada de un producto o una multiplicación, luego tendríamos que sumarle la primera función sin derivar, e con exponente 1 menos x al cuadrado, multiplicado por la derivada de la segunda función, que es este logaritmo, por lo cual necesitaremos la fórmula de la derivada de un logaritmo natural, que no es más que derivar el argumento. En este caso, la derivada de 2x menos 1 es únicamente 2, y a eso tendremos que dividirle entre el argumento sin derivar, 2x menos 1. Continuando con la función, aquí tenemos menos, volvemos a copiar, menos, y se nos presenta una división. Aquí hay una división, un numerador y un denominador, por lo cual utilizaremos la fórmula de la derivada de una división. En el numerador tenemos una función exponencial. Según la fórmula de la derivada de una división, empezamos derivando el numerador. Y este numerador, al tratarse de una función exponencial, entonces deberemos utilizar la fórmula de la derivada de una función exponencial, que no es más que esa misma función exponencial. Por tanto, vamos a volver a copiar 3 con exponente x al cuadrado menos 1, pero aparte tendremos que multiplicar por la derivada de este exponente, que sería 2x. Y aparte de eso, tendremos que multiplicar a su vez por el logaritmo natural de la base, que es 3. Logaritmo natural de 3. Y con eso hemos derivado recién el numerador. Luego tendremos que multiplicarle por el denominador sin derivar, que en este caso es esta raíz cuadrada. Copiamos la raíz cuadrada, x al cubo más 8. Según la fórmula de la derivada de una división, ahora tendremos que restarle el numerador sin derivar, que es 3 con exponente x al cuadrado menos 1, multiplicado por la derivada del denominador. En este caso, el denominador es esta raíz cuadrada de x al cubo más 8. Por tanto, tendremos que utilizar la fórmula de la derivada de una raíz cuadrada. Entonces, según esa fórmula de la derivada de una raíz cuadrada, empezamos derivando lo que está aquí adentro de la raíz cuadrada. Derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Y eso a su vez tendría que dividirse entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada, x al cubo más 8. Todo esto tendría que dividirse entre el denominador, que es la raíz cuadrada de x al cubo más 8, pero esto tendría que elevarse al cuadrado, según la fórmula de la derivada de una división. Y con esto hemos derivado esta función f. Lo que haremos ahora es simplemente algunas operaciones algebraicas, también sacar el común denominador y ordenar algunos términos. Entonces, la derivada de la función será igual. En esto vamos a poner primeramente la constante es menos 2. Le pondremos delante menos 2. Después pondremos la función logarítmica, multiplicado por el logaritmo natural de 2x menos 1. Luego le multiplicaremos por la función exponencial, e con exponente 1 menos x al cuadrado. Y por último, lo que copiaremos es esta variable x, al final multiplicado por x. Simplemente hemos ordenado por la propiedad conmutativa de la multiplicación. Después vemos que tenemos que sumar más. Ahí debemos multiplicar este 2 con esta e. Y sería 2e con exponente 1 menos x al cuadrado. Y eso dividido entre 2x menos 1. Luego tendríamos que restar menos. Y vamos a copiar esta línea larga, que es la línea principal de esta fracción. Aquí lo que haremos es anotar en primer lugar esta constante, que es 2. Ahí ponemos 2.
Luego le multiplicaremos por el logaritmo natural de 3, que también es una constante. Luego le multiplicamos por la función exponencial, 3 con exponente x al cuadrado menos 1. Luego le multiplicamos esta variable x por x y al último le multiplicamos la raíz cuadrada, multiplicado por la raíz cuadrada de x al cubo más 8. Simplemente hemos ordenado cada uno de los términos de esta multiplicación. Luego vemos que aquí también hay una multiplicación. Tenemos que restar menos y multiplicamos 3 por 3 con exponente x al cuadrado menos 1. Cuando se trata de una multiplicación de dos bases iguales, anotamos una sola vez esa base y sumamos los exponentes. Este número 3 tiene como exponente 1. Entonces, del primer 3, de este primer número 3, su exponente es x al cuadrado menos 1, que se le suma con este otro 1. Menos 1 más 1 sería 0. Y únicamente nos queda 3 con exponente x al cuadrado. Y a su vez nos falta multiplicarle con este x al cuadrado. Y todo eso estaría siendo dividido entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de x al cubo más 8. En el denominador, es decir, debajo de esta línea principal de esta fracción, teníamos esta raíz cuadrada que está elevado al cuadrado. Entonces únicamente eliminaremos este exponente con la raíz cuadrada y nos quedaría x al cubo más 8. Se vuelve a copiar estos términos sin ninguna modificación y vamos a concentrarnos en esta fracción que está aquí. Por encima de esta línea principal vemos que primeramente teníamos que sacar el común denominador, que llegaría a ser 2 por la raíz cuadrada. Anotamos ese común denominador, 2 multiplicado por la raíz cuadrada de x al cubo más 8. Y como este es el común denominador, lo que haremos es multiplicar esto con este término que se encuentra a este lado. Es decir, 2 multiplicado por 2 sería 4. 4 multiplicado por el logaritmo natural de 3, a su vez multiplicado por 3 con exponente x al cuadrado menos 1, multiplicado por x, y ahora debemos multiplicar esta raíz cuadrada con esta raíz cuadrada. Como son dos términos exactamente iguales, se elevaría al cuadrado, y al elevarse al cuadrado se eliminaría la raíz cuadrada y nos quedaría únicamente multiplicarlo por x al cubo más 8. Y finalmente tendríamos que restar menos 3 con exponente x al cuadrado y luego multiplicarlo por x al cuadrado. Este denominador que se encontraba debajo de la línea principal se la mantiene. Se supone que esto tiene también su propio denominador, que llegaría a ser el 1, que no es necesario anotarlo, pero para poder guiarnos lo anotaré ahí. Y empezaremos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Hemos borrado parte de la explicación que se hizo en la pizarra para poder continuar. Se vuelve a copiar tal como están estos términos, sin ninguna modificación, y nos concentramos en esta fracción que está a este lado. Multiplicando extremos con extremos, fíjense que todo esto al multiplicarse con este 1 no cambia en nada. Entonces volvemos a copiar todos los términos, que son 4 multiplicado por el logaritmo natural de 3, multiplicado por 3 con exponente x al cuadrado menos 1, multiplicado por x, luego multiplicado por x al cubo más 8, y luego le restamos menos 3 con exponente x al cuadrado, que a su vez se multiplica con x al cuadrado. Luego debemos multiplicar los medios. 2 raíz cuadrada de x al cubo más 8 multiplicado por x al cubo más 8. Entonces ponemos ahí 2. Estos dos son de bases iguales.
En vez de anotar como raíz cuadrada, lo anotaremos como un exponente. Aquí como un cálculo auxiliar pondremos x al cubo más 8, cuyo exponente será 1/2. En vez de la raíz cuadrada le ponemos como exponente 1/2. Y eso se está multiplicando con x al cubo más 8. Dijimos extremos con extremos y medios con medios. Ya habíamos anotado el número 2 y luego multiplicamos esta raíz cuadrada con x al cubo más 8. Y vemos que son las mismas bases. Cuando las bases son iguales, anotamos una sola vez la base, x al cubo más 8, y sumamos los exponentes. Aquí se supone que su exponente es 1. Al sumar 1/2 más 1 nos da como resultado 3/2. Entonces, vamos a anotar este resultado de esta multiplicación aquí, que sería x al cubo más 8. Lo que está en el denominador es la raíz. En este caso, como es un número 2, sería raíz cuadrada. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. Y lo que está en el numerador es el exponente. Entonces, esto estaría elevado al cubo. Y borramos este cálculo auxiliar. Vamos a detenernos aquí. Obviamente que se puede seguir realizando más operaciones algebraicas, pero eso va a alargar un poco el desarrollo de este ejercicio. Luego de hallar la primera derivada, nos piden interpretarla en x igual a 1. Recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función original en un punto determinado. En este caso, nos piden interpretarlo cuando x es igual a 1. Lo que haremos es reemplazar en esta primera derivada, a cada x que veamos le pondremos el valor de 1. Entonces empezamos a reemplazar. En vez de x ponemos 1. Eso será igual a menos 2 multiplicado por logaritmo natural de 2 por 1 seguiría siendo 2. 2 menos 1, el resultado sería 1 para el argumento del logaritmo, multiplicado por e con exponente 1 menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Ahí tendríamos 1 menos 1, que eso es obviamente 0. Ahí le ponemos el exponente 0 de e, multiplicado por x. En vez de x ponemos el valor 1, más 2 multiplicado por e, que tiene como exponente 1 menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces ahí tenemos nuevamente 1 menos 1, cuyo resultado es 0. Su exponente de e es 0. En el denominador tenemos 2 multiplicado por 1, sigue siendo 2. 2 menos 1 llegaría a ser simplemente 1. Menos. Tenemos esta línea larga de esa fracción. Y también reemplazamos en x este valor que es 1. Tenemos 4 multiplicado por el logaritmo natural de 3 multiplicado por 3, que tiene como exponente x al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1, entonces el exponente sería 0. Multiplicado por 1, aquí tenemos x, en vez de x ponemos el 1, multiplicado por x al cubo. 1 al cubo sigue siendo 1. 1 más 8 sería 9. Cerramos paréntesis, luego menos, nuevamente 3, y este 3 tiene como exponente x al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1, por tanto el exponente de este 3 sería 1. Y a su vez le multiplicamos por x al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1. En el denominador tenemos este número 2 que se multiplicaría con raíz cuadrada, ahí anotamos la raíz cuadrada de x al cubo. 1 al cubo sigue siendo 1. 1 más 8, esto sería 9. Raíz cuadrada de 9 y luego a esto lo elevamos al cubo, tal como está aquí. Cualquier número elevado al exponente 0 da como resultado 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces el resultado de toda esta multiplicación sería 0. Aquí tenemos nuevamente e con exponente 0, eso sería 1. 1 multiplicado por 2 dividido entre 1 daría como resultado únicamente 2. Luego tendríamos que restar todas estas operaciones que tenemos aquí. Entonces aquí nuevamente tenemos 3 elevado al exponente 0, eso da como resultado 1. Con la ayuda de la calculadora podremos obtener el resultado final
de la derivada de la función cuando x vale 1. Entonces, la derivada de la función cuando x vale 1 da como resultado 1,32. Vamos a interpretar de dos maneras a esta primera derivada, utilizando, tal como lo vemos aquí con decimales, redondeado a 2 dígitos después de la coma decimal, y también utilizando fracciones. Entonces, si hacemos la interpretación, diremos lo siguiente. Utilizaremos como denominador de esta cifra el número 1. En una fracción, en la pendiente, dijimos que la primera derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto determinado. En este caso, el punto es x igual a 1. Lo que está en el numerador representa al eje y lo que está en el denominador representa al eje x. Para ello tendremos que hacer nuestra respectiva interpretación. La interpretación será la siguiente. Como la primera derivada de nuestra función cuando x vale 1 nos da como resultado un número positivo, se trata de una función creciente. Si el resultado hubiera sido un número negativo, se trataría de una función decreciente. Entonces diremos lo siguiente en nuestra interpretación. En x igual a 1, la función es creciente a razón de 1,32 unidades del eje y por cada una unidad del eje x. Si redondeamos este resultado a un solo dígito después de la coma decimal, tendríamos como resultado 1,3. Este 1,3 podemos convertirlo en una fracción que sería igual a 13 dividido entre 10. Se pone un 0 acompañado del 1 por cada espacio que se recorre después de la coma decimal. Como hay solamente un dígito, entonces se pondría un solo 0. Y entonces podemos interpretarlo también utilizando una fracción. Obviamente en este redondeo se va a perder algunas cifras y no va a ser muy preciso ni muy exacto, pero será una aproximación para nuestra interpretación. La segunda interpretación entonces sería la siguiente. Utilizando fracciones, recuerden que dijimos que lo que está en el numerador es sobre el eje y lo que está en el denominador es sobre el eje x. Y en esta interpretación diremos que en x igual a 1 la función es creciente a razón de 13 unidades del eje y por cada 10 unidades del eje x. Entonces podemos hacer estas dos interpretaciones utilizando decimales o también convirtiendo estos decimales a una fracción. Cualquiera de los dos es válida. Al haber hecho el redondeo, pero utilizando estas fracciones, se pierden algunas cifras significativas que no llegarían a completamente ser precisa en esta interpretación, pero esto es un cálculo aproximado que también nos sirve para poder interpretar esta primera derivada. Bien, espero que haya quedado claro esta explicación. No olviden suscribirse al canal porque seguiremos subiendo todos los videos de este examen, que son 5 ejercicios que se han llevado a cabo en esta materia de cálculo 1 con el docente Edmundo Díaz.